¿En qué consiste la crisis de la frontera colombo-venezolana? ¿Cuál es la historia de esta crisis fronteriza? ¿Cuáles son los principales problemas económicos de la frontera de Colombia y Venezuela? Estamos cansados de que todos los días nos den una cachetada, que guerra económica. Eso no existe, Maduro. La guerra económica la tienes tú contra nosotros. ¿Cuáles propuestas innovadoras hay para solucionar los problemas económicos de la frontera colombo-venezolana? ¿Quién fue Fidel Castro? ¿Este líder qué le dejó a Cuba y al mundo? ¿Qué fue lo positivo y lo negativo de Fidel Castro con relación a la paz de Colombia? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Hoy estamos con el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero, representante por los colombianos en el exterior. ¿Cómo está, doctor Buenahora? Muy bien, Jairo, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Bueno, hoy hablaremos sobre dos temas. Uno de ellos, pues la actual crisis y repetida crisis de la frontera colombo-venezolana, pero con el doctor Buenahora profundizaremos en la historia de los gobiernos dictatoriales de Venezuela y esto qué efecto ha tenido para que Venezuela esté hoy en día en una crisis tan grave. Y en segundo lugar hablaremos sobre el legado de Fidel Castro, que hace poco murió. El representante Jaime Buenahora es un hombre dedicado a la academia, también ha ocupado importantes cargos públicos como viceministro del Interior de Humberto de la Calle en los años 90. Actualmente es director de una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en una universidad de los Estados Unidos. Representante Buenahora, hablemos de la historia de la actual crisis de la frontera de Colombia y Venezuela. Bueno, Venezuela es un país hermoso que desde luego tenemos que considerar como un país hermano y que lamentablemente en la actualidad padece una profunda crisis de gobernabilidad por el caos económico que hay, por la pérdida de institucionalidad. Los venezolanos están viviendo bajo una dictadura, hay un desconocimiento total de los canales institucionales y bueno, ojalá esta crisis se supere cuanto antes, pero las salidas no parecen fáciles. Y obviamente para entender Venezuela hay que recordar primero que el petróleo ha sido el eje de su economía, ha sido el motor de su vida y como ocurre siempre, donde hay riqueza, en este caso el petróleo, pues eso puede significar al mismo tiempo ser joya y problema, ser joya y miseria. Representante Buenahora, hablemos de la historia del petróleo en Venezuela. Hablemos que antes que Colombia llegó el petróleo, la industria petrolera en Venezuela, con Cipriano Castro, ¿no? Remontémonos a la historia. Bueno, en Venezuela a finales del siglo XIX, principios del siglo XX se descubre el petróleo, sobre todo en la zona del lago Maracaibo, y efectivamente Cipriano Castro, casado entre otras con cucuteña, Zoila. Y nacido en el estado Táchira, ¿no? Fronterizo con Táchira, Colombia. Claro, así era. Era un dictador bien curioso y negoció las primeras concesiones petroleras, pero en 1908 sube Juan Vicente Gómez, a quien a veces señalan también como de haber nacido en Colombia, aunque nació en La Mulera, ahí cerca a Capacho, en el estado Táchira. Y Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela de 1908 a 1935 y con él se desarrollaron las grandes concesiones. Desde luego quedó Venezuela en manos de 2 o 3 compañías que giraban alrededor de la Standard Oil Company, de los Rockefeller, y sale Juan Vicente Gómez del poder y después tiene otro par de dictadores en Venezuela, con López Contreras, con Medina, inclusive en los años 50 con Pérez Jiménez. De manera que la democracia en Venezuela es muy reciente, es de los años 60 y la figura central fue Rómulo Betancourt. Y todos tenemos que recordar los periodos de Caldera y de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué fue lo que hizo que llegara Hugo Chávez al poder? Bueno, yo diría que Hugo Chávez
tiene que entenderse como una reacción lógica en términos políticos ante el desgaste que fueron teniendo los partidos políticos venezolanos, en concreto Acción Democrática y COPEI, que es el partido conservador allá. Hubo periodos muy cuestionados, como el de Jaime Lucinchi o el de Herrera Campins, pero también el segundo periodo de Caldera y el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. De manera que Chávez es una reacción, había hecho un intento de golpe a Carlos Andrés Pérez, es apresado, Caldera le otorga una amnistía y luego se prepara electoralmente y termina ganando, como dije, porque hay un fastidio frente a los partidos políticos venezolanos. ¿Cuándo dio el golpe Chávez y cuándo cae preso? Hablemos un poco de los años. Bueno, estaba Carlos Andrés Pérez gobernando y él en su condición de rango intermedio dentro del ejército se une a un grupo muy importante, se presenta el golpe, es fallido. ¿En qué año? Y eso es en el 91. Sí. Y después es amnistiado. Y por eso mucha gente venezolana que hoy hace parte de la oposición cuestiona ese acto de Rafael Caldera y desde luego nadie puede predecir lo que va a pasar. Es un absurdo porque es jugar a hipótesis y el hecho es que amnistiado Chávez organiza una rebeldía, un gran movimiento popular y termina elegido en el año 98. 98. Corrijo, el golpe de Hugo Chávez fue a comienzos del 92, cae preso y sale de la cárcel en el 94. Sí, está apenas como año y 4 meses. Exacto. Hablemos de la primera etapa del gobierno de Hugo Chávez. Bueno, yo creo que Chávez, aunque no tenía conocimiento del derecho público, él era fundamentalmente un hombre formado en las armas, en su carrera militar. Sin duda era una persona muy, muy carismática, gran líder, con un sentido claro del populismo y de las necesidades del pueblo venezolano. Yo creo que su intención fue sana en principio, porque Venezuela es un país de grande inequidad, de gran desigualdad social, y uno no se explica cómo con semejante riqueza que es el petróleo, esos dividendos que genera la producción petrolera no se distribuyeron socialmente a lo largo de décadas. Todo se quedó en la gobernabilidad que, como digo, estaba en COPEI y en Acción Democrática, y Chávez establece una cantidad de programas que en principio tienden a favorecer al pueblo y luego organiza una especie de asamblea constituyente para modificar la carta política pensando en democratizar las instituciones venezolanas y así ocurre. Yo pienso que al principio le va relativamente bien. Después sabemos hay un intento de golpe de Estado frente a Chávez. Acá termina Cardona, uno de los cabecillas del golpe. Representante Buenahora, escúcheme, seguimos con el golpe a Hugo Chávez ahora después del primer corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia sin fronteras. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. José, bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con 2 mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, los papeles. Con gusto.
¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo soy la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. ¿Auditor fiscal? Vigilamos la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bogotanos, vigilemos. Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante Buenahora, entonces a Hugo Chávez le dan un golpe militar en el año 2002. Perdón, golpe militar no, civil, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Bueno, no, también hubo un segmento del estamento militar que quiso participar en el golpe y por supuesto vendrá la purga frente a ellos, pero es un golpe fallido. Claro, había civiles detrás, había muchos intereses. Y una vez Chávez retoma el poder, pues entiende que quienes lo apoyaron y lo soportaron pues fueron el resto de sus compañeros militares y el poder empieza a segmentarse, a fraccionarse porque reparte espacios de poder y yo pienso que ese fraccionamiento corre en detrimento suyo y poco a poco pues Venezuela cae en ese mar inmenso de corrupción, se carcome toda la ideología chavista y cada vez será peor. Pero fundamentalmente el chavismo fracasa por dos cosas. La primera porque pretende construir innecesariamente una lucha de clases entre los que tienen y los que no tienen, que lo único que termina generando es odios que parecen irreconciliables. Polariza el país. Y en segundo lugar porque no construye un socialismo productivo, sino que el petróleo solo sirve para que unos roben y para mantener al pueblo a través de los subsidios, es decir, de un paternalismo de Estado. Hugo Chávez intentó hacer agroindustria en Venezuela a nivel público, pero ¿por qué no funcionó? Bueno, la expropiación que hizo sobre una cantidad de empresas privadas perjudica ese gran motor económico que es el sector privado. Uno tiene que lograr como mínimo una buena simbiosis de eso. Y hubo mucha persecución al sector privado. Y me parece que se metió con muchos frentes al tiempo de manera equivocada y nunca hubo realmente un reforzamiento claro hacia el sector industrial. En materia agraria procuró una reforma, una distribución de tierras, pero eso no es suficiente, hay que establecer toda una logística alrededor del campo. Y como digo, un socialismo que se basa en darle al pueblo absolutamente todo, entendiendo por estos subsidios y gabelas, etcétera, pues hace que no sea un socialismo productivo a pesar de la riqueza que el petróleo significando hubiera servido para promover esa industria y hacer un socialismo sostenible. Y entonces el chavismo fracasa. ¿Usted considera que el chavismo ha tenido algo bueno? No, yo pienso que hoy en día no, pero que creo que despertó mucha conciencia entre los venezolanos. Lo que pasa es que si uno toma los últimos 5 o 6 años de la evolución venezolana se da cuenta de que iban de mal en peor y terminan en Maduro. ¿Y Maduro usted piensa que era el hombre para gobernar Venezuela? No, pero tampoco tenían muchas alternativas. Grandes hombres del chavismo se fueron retirando, comenzando por Michelena, que fue uno de los promotores de Chávez. José Vicente Rangel. José Vicente Rangel estuvo hasta el final, pero José Vicente Rangel dejó de jugar un papel estelar en la política venezolana a pesar de que en algún momento llegó a ocupar la vicepresidencia. No, yo diría que el chavismo fue tomado por otros elementos como Diosdado Cabello y muchos otros y fue perjudicado. Y desde luego Chávez, sintiéndose enfermo, pues me imagino que se pierde mucho frente al ejercicio del poder y Maduro obviamente ha hecho colapsar Venezuela, no cabe duda. Yo le he escuchado a varios intelectuales que Venezuela, aunque está en semejante crisis tan impresionante, en un momento dado tiene la ventaja de que, por ejemplo, que llegara un gobierno de centro derecha, tendría la ventaja de ser un Estado rico, en la medida en que el chavismo recuperó muchas empresas que habían sido privatizadas antes del chavismo, por ejemplo, por Carlos Andrés Pérez, pero que el chavismo las volvió públicas.
No, mire, el problema de Venezuela es absolutamente complejo y no se ve una luz al final del túnel como ocurre siempre, por lo menos por ahora, y ojalá me equivoque en las predicciones, pero a Venezuela, como a otros países latinoamericanos, le ha ocurrido que se ha movido entre extremos. La oligarquía y la derecha venezolana manejaron ese país como quisieron y se lo robaron 100 veces. Y Venezuela termina en el otro extremo y, para desgracia, en un socialismo absolutamente corrupto que termina siendo negación del socialismo. Es una desviación total. ¿Y cuál sería la reacción? Si uno piensa en el péndulo, pues sería otra vez caer en la derecha. Pero yo sí no quisiera para Venezuela ver a las multinacionales del petróleo encima de la riqueza venezolana para que sean un país hipotecado, súbdito del imperialismo y del capitalismo salvaje internacional. Entonces, una vía intermedia uno no la ve en la construcción de un futuro venezolano porque tengo la impresión de que la mesa de unidad nacional allá, o sea, la oposición, no tiene claro ni siquiera para dónde va, de manera que es un país que está en una encrucijada y ojalá por lo menos se pueda salir de Maduro, cosa que no parece tan fácil. ¿Qué mantiene a Maduro? Las armas y la corrupción. Las armas y la corrupción. Pero ¿por qué? Explíquenos un poco más. Bueno, porque sin el apoyo del ejército hace tiempos que da esa impopularidad se hubiera caído. Es que el problema es tan grave que no solo quedó demostrado en las elecciones de la Asamblea General, como quiera que la oposición obtuvo el 66% de los votos, sino que ni siquiera pudo Maduro organizar, o el gobierno pudo organizar las elecciones regionales y locales que eran la primera semana de diciembre. Al contrario, tuvieron que suspenderlas con todas las triquiñuelas institucionales, apoyándose en el equivalente al Consejo Electoral, etcétera, para impedir que la oposición ganara o para verse disminuidos a un 25%. Y el 25%, ¿cómo se explica? Pues es el apoyo de las armas, del estamento militar, de la burocracia enquistada en el Estado, y desde luego esa misma burocracia y ese estamento militar pues son quienes chupan del Estado, el presupuesto y encarnan la corrupción hoy en día en Venezuela. Muy bien, hay gente que está diciendo que Colombia como que está siguiendo un camino parecido al de Venezuela, por ejemplo, porque la industria colombiana está cayendo muchísimo, porque cada vez, sobre todo en este siglo XXI, muy dependientes de la exportación de hidrocarburos, baja el precio del petróleo y pues Colombia en este momento tiene un problema fiscal importante. ¿Qué piensas sobre esto? Esa es una hipótesis que parece más bien una caricatura, eso no es nada serio. Colombia es un país que tiene grandes hombres, una clase pensante, que debiera mirar a las necesidades del pueblo desde luego y hacer cambios graduales y progresivos, pero creer que acá vamos a terminar en el castrochavismo o cosas parecidas es toda una ridiculez. El proceso de paz es absolutamente necesario y desde luego en la implementación de los acuerdos el Congreso tiene una gran responsabilidad, hay que revisar cada cosa muy en detalle, pero créame que las FARC no van a ganar las elecciones, ni en el 18 ni en el 22, están lejos de eso y estoy seguro que acá la controversia ideológica y partidista va a ser muy interesante, pero claro, sí necesitamos abrir la democracia y generar espacios. Que no se repita la historia de la UP, que haya garantías para aquellos militantes de las FARC que quieran hacer política, que participen como debe ser, pero obviamente compitiendo con los demás partidos. Gracias. Hablando del castrochavismo, pasemos, pero ahora después del segundo corte de mensajes institucionales, pues a hablar de Fidel Castro, que murió recientemente y quisiera que habláramos sobre el legado de Fidel Castro. Con todo gusto. Ya regresamos en Colombia Sin Fronteras. Sígala para esta 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal.
Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150.000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante Jaime Buenahora, Fidel Castro murió recientemente. Hablemos cómo era Cuba antes de Fidel Castro en el año 59, cuando se produce la Revolución Cubana. Bueno, mire, Jairo y queridos televidentes, Cuba antes de 1959 estuvo gobernada por un dictador, Fulgencio Batista, que como dictador cometió toda clase de atrocidades, represiones por montones, y todo respaldado desde Washington, desde los Estados Unidos. Porque a decir verdad, Cuba era una propiedad de los Estados Unidos. ¿Un burdel? No, una propiedad, dije que es un término económico. Y eso significa, por ejemplo, que la economía del azúcar, cuando uno la mira en detalle, pues le lleva a entender que el 90% de los ingenios azucareros eran de capital norteamericano, que se jugaba con los precios en el mercado internacional. Y desde luego, folclóricamente se dice que Cuba era el burdel de los americanos, allá terminaban las mafias, todo, pero la propiedad sobre la tierra en Cuba, dado que el azúcar era lo importante, pues sí demuestra cuando uno ve las cifras que el 80% era propiedad extranjera. ¿Y cómo comienza esto? Pues es que Cuba nace como una república títere después de la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, cuando los Estados Unidos se quedan con Puerto Rico y montan un títere en Cuba. De manera que durante 59 años del siglo XX, pues Cuba es una presa fácil de dominio total norteamericano y obviamente también Castro es otra reacción absolutamente lógica, un hombre romántico, bien formado, bien estructurado, y los revolucionarios de esa época eran absolutamente auténticos, porque así fue también el Che Guevara, que fue uno de sus compañeros. ¿Qué le deja Fidel Castro a Cuba y al mundo? Bueno, yo creo que los logros de la Revolución Cubana fueron muchos durante sus primeros 20, 25 años, en todo sentido, en la educación, en la salud, en la solidaridad social, en el deporte. Pues en 3 Juegos Olímpicos increíblemente ocuparon la tercera posición después de Estados Unidos y la Unión Soviética, por encima de otras grandes naciones industrializadas. Y muchos logros. También hubo fracasos. Cuba no es un país de recursos naturales. Y el bloqueo, por supuesto, ayudó al fracaso. Nunca sabremos, por ejemplo, la incidencia que el bloqueo orientado por los Estados Unidos tuvo en la Revolución Cubana y en la economía de esta isla para poder mostrar otros resultados. Y yo diría que Castro, por muchos años, pues fue la única voz de América Latina capaz de enfrentar a los Estados Unidos. Desde luego hubo violación de los derechos humanos, pero también hay que decirlo, hubo por lo menos, hay un libro que habla de más de 600 intentos de asesinato a Castro, póngale que hubieran sido 100, de manera que ¿cómo se defiende usted? Cuando se develaron los archivos, 40 años después del asesinato de Kennedy, quedó demostrado todo lo que se hizo, inclusive para inculcarle, por ejemplo, células cancerígenas, todo tipo de cosas, la explosión de un tabaco, miles de historias hay. De manera que Castro ha sido esa persona del siglo XX que representó el tercer mundo, las desigualdades entre las naciones ricas y las pobres del mundo, y
y desde luego ocupa un lugar importantísimo en la historia. Y déjeme decirle que el New York Times, al otro día del fallecimiento de Castro, le dedicó 7 páginas de su primera sección a Fidel Castro y lo tengo como gran recuerdo. ¿Qué es el bloqueo económico a Cuba? Pues fue la obligación impuesta por los Estados Unidos a todas sus empresas y a todos los países latinoamericanos, porque esto ocurrió en Punta del Este en 1961 en Uruguay, y a través de la Organización de Estados Americanos empezó a gestarse ese bloqueo. El único país que mantuvo relaciones con Cuba fue México, por distintas razones, pero esto afectó muchísimo a la isla. Es que no es lo mismo vender el azúcar de pronto a Colombia o Venezuela, o recibir petróleo de Venezuela a cambio, por ejemplo, que tener que llevar el azúcar hasta Polonia, Hungría, que eran del bloque soviético, o a la misma Rusia, que tener socios vecinos. Todo esto dificultó muchísimo y por fortuna Colombia durante el gobierno de López Michelsen reabrió restableció relaciones, pero realmente que se hubiera obligado a América Latina a romper con Cuba, pues es un absurdo, ¿no? Pero eso muestra la condición de semicolonias que hemos sido. Sí, y esta situación será que cambia ahora, pues a partir de las nuevas relaciones del presidente Obama de los Estados Unidos con Cuba. Pues sí, pero no se le olvide que ya no es Obama sino Trump, claro, a partir del 20 de enero. Entonces, lo más grave que podemos esperar nosotros, y ojalá no ocurra, es que haya un retroceso total en esa apertura que se dio por parte de Barack Obama, un presidente extraordinario que deja un gran legado también en los Estados Unidos, pero con Trump todo es incertidumbre y esperamos que la influencia de los cubanos republicanos de la Florida no incida tanto como para romper relaciones y que ojalá el día de mañana la transición sea una transición lógica, bien pensada, y no que el gran capital norteamericano también llegue a hacer de Cuba lo que era antes de 1959. ¿Y cómo entra Colombia en esas relaciones Estados Unidos-Cuba? Pues Colombia es un peón en el ajedrez político. No somos ni alfil, ni caballo, ni nada de eso, y desde luego nuestro papel es secundario, pero sí es muy importante que haya solidaridad latinoamericana para que haya buenas relaciones de Cuba con todo el continente. Representante Jaime Buenahora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, Jairo, y gracias a los televidentes. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.
Bienvenidos a una nueva emisión de Debate en Cámara. El día de hoy vamos a tratar una temática que ha producido un gran revuelo en todos los medios nacionales. Y se trata de la reunión que sostuvieron los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana con el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jack Hosny y con el doctor Álvaro Prada, quienes nos van a acompañar en este debate sobre la conveniencia o no para Colombia de este tipo de reuniones. Doctor Jack, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Manuel. Un saludo muy especial para ti, para la audiencia y para Álvaro Hernán. Lo que creo es que debemos separar el hecho en tres aspectos básicos de la verdad. La verdad tiene muchas aristas, como la ve el público, cómo es en realidad y cómo fue su reacción. Y en esos planos podemos decir, primero, que fue una reunión casual en un club social en que se dieron la mano y seguramente hubo un cordial saludo, que no da mucho tiempo a hablar de temas profundos de ningún país. Segundo, ¿qué quisieron hacer sus protagonistas, en este caso los expresidentes Pastrana y el expresidente Uribe, de ese hecho, que ellos quisieron aprovechar de eso políticamente para decir que habían estado hablando con el presidente de los Estados Unidos de un tema importante de paz y producir una reacción política? Y el tercer plano de la realidad, el que más nos interesa, es qué pasó en el público con esta reacción. El público, que ya está con un acceso masivo a los medios de comunicación, con el Twitter, con el Facebook y otros medios de redes sociales, simplemente se dio cuenta que no había sido ninguna cumbre, como lo quisieron hacer ver los expresidentes, y terminó siendo un hazmerreír absoluto para el público colombiano, que se refleja en los miles de memes y en los cientos de memes que hay sobre el hecho, fotos de Pastrana con Donald, pero el pato Donald, y otros memes que realmente fueron la hilaridad de esta semana, en medio de tantos problemas realmente importantes del país. Yo creo que lo que hay que hacer es interesarse en el país, en sus problemas y en cómo sacarlos adelante, y no dejar que los hechos políticos quieran tergiversar la verdad. Doctor Prada, bienvenido a Debate en Cámara. ¿Qué opinión le merecen las opiniones del doctor Jack? Bueno, pues la verdad, con todo el respeto que le tengo a Jack, me sorprende la afirmación que acaba de hacer, porque lo que hemos visto en el presidente Uribe es al contrario, silencio. Y lo que hemos visto en el gobierno es un nerviosismo tremendo, los que crearon una gran atmósfera al lado de la reunión informal, porque me voy a remitir al comunicado de la Casa Blanca, donde efectivamente ha dicho la Casa Blanca que el presidente Trump se reunió de manera informal con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Sobre el encuentro no ha habido mayor información. ¿Por qué? Porque los tres tal vez han tenido todo el cuidado, toda la confidencialidad. Así que la preocupación, el ruido, lo ha venido haciendo el gobierno. Vimos al secretario general de la presidencia, vimos a ministros, vimos a sus amigos y en el Congreso, y pues lo acaba de mostrar Jack, que de verdad están preocupados. ¿Y por qué están preocupados? Porque sencillamente han hecho la tarea mal. Han engañado a la comunidad internacional. Primero nos engañaron a nosotros los colombianos y luego han engañado a la comunidad internacional. Y para nadie es un secreto que en la agenda de los Estados Unidos los primeros puntos que tienen como prioritario son la lucha contra las drogas y la lucha contra el terrorismo. Así que, posteriormente a este acuerdo, el presidente Álvaro Uribe ha enviado una carta a las autoridades americanas y al Congreso de los Estados Unidos, y sobre estos 8 puntos de la carta ha despertado todo el nerviosismo del gobierno. ¿Y por qué? Porque en esos 8 puntos está condensado gran parte del engaño que le ha vendido el gobierno Santos a la comunidad internacional y particularmente a los Estados Unidos. Doctor Jack. Aquí el que mintió fueron los expresidentes Pastrana y Uribe. Uribe con su silencio al no desmentir los comunicados de Pastrana y a querer darle una relevancia que no existió. Yo no estoy nervioso, ni está nervioso el país, ni está nervioso el gobierno por una reunión intrascendental.
Eso es también parte de la arquitectura de mentiras del uribismo para solamente tener el proyecto monotemático terrorismo, FARC, castrochavismo, en que se ha asumido él solo. Yo creo que el país pasó la página con ese hecho de los expresidentes de manera contundente, al reírse y al burlarse de manera pública, soterrada, con todos los caricaturistas, con toda la gente del común, el que menos tiene Twitter, se rió del hecho, o sea que un hecho risible, qué pena Álvaro Hernán, pero un hecho risible no produce nerviosismo a nadie, al contrario, me parece que quienes quedaron con una vergüenza impresionante fueron los protagonistas y los que siguen a estos protagonistas. Doctor Álvaro, el Centro Democrático ha criticado en anteriores oportunidades a otros partidos por buscar reuniones políticas con presidentes de los Estados Unidos. ¿Por qué en esta ocasión decidieron llevar a cabo este tipo de reuniones? Primero, permítame hacer una aclaración. Nosotros no tenemos los problemas que tiene el gobierno y sus aliados. El gobierno goza de una popularidad del 16% de los colombianos, según las últimas encuestas publicadas en los grandes medios de comunicación. Eso quiere decir que el 84% de los colombianos, que cada 84 de cada 100 personas, no tiene confianza con el gobierno y se ríen es precisamente de este gobierno. El presidente Uribe, ¿qué ha dicho? Nada, absolutamente nada de la reunión, ha sido confidencial, pero sí envió una carta muy importante, donde estamos basándonos incluso en el mismo informe del Estado americano, del Departamento de Estado de hace unos meses, donde dice que Colombia ya ha superado los 188.000 hectáreas de coca, estamos nadando en coca. Recordemos cómo Barry McCaffrey, que fue quien lideró la lucha antidrogas en el gobierno de Bill Clinton, estuvo hace cerca de un mes y medio acá y en los medios de comunicación dejó muy claro la equivocación del gobierno colombiano, del gobierno Santos, en la política antidrogas, en la concesión que le ha hecho a las FARC. Nosotros no tenemos 188.000 hectáreas de coca o 200.000, porque seguramente llevamos más de 200.000, porque sí. No, con el gobierno del presidente Uribe, en la política contra las drogas, logró bajarse, incluso comenzando el gobierno de Juan Manuel Santos, el primero llegamos a tener 47.000, en el gobierno Uribe hemos tenido 49.000, bajamos a 47.000, hoy ya vamos en 200.000. Eso se debe a que hay un compromiso, una manguala del gobierno con las FARC para permitir que tuvieran esta cantidad de coca. ¿Qué va a producir? A corromper jueces, a matar policías y a matarse los colombianos, envenenados entre sí. Mire cómo nos ha crecido la violencia en las ciudades. Está disparada la inseguridad ciudadana. Y no solamente se queda ahí. Dice por qué en la carta, cuál es la causa. Y la causa precisamente es porque se incentivó, se accedió a la exigencia de las FARC y se incentivó el cultivo de la coca con la suspensión de la aspersión de glifosato, que tuvo también otros componentes dentro del mismo gobierno. Y le cuenta en la carta al gobierno americano, efectivamente, que nosotros ya no tenemos constitución. La constitución se reemplazó, se sustituyó en Colombia. Tuve la oportunidad de lanzar un libro el año pasado, donde lo titulé La dictadura de la paz, y fue basado en el acto legislativo que le dio vida a lo que se ha denominado el fast track. Nosotros hoy tenemos una constitución donde se incorpora el acuerdo Santos-Timochenko y lo han blindado por 12 años. Eso le hemos contado al gobierno americano y le hemos contado los peligros de lo que significa darle este empoderamiento a quienes han sido terroristas, que además tuvieron la oportunidad de diseñar su propia justicia, que no vamos a poder los colombianos verlos un solo día de cárcel, a pesar, por ejemplo, de tener en los Estados Unidos a Simón Trinidad por narcotráfico y por secuestrar 3 americanos, sus cómplices aquí en Colombia no van a tener un solo día de cárcel. Doctor José, discúlpeme, doctor. Y otros puntos de la carta que en su momento los debatimos. Entonces, ese es el nerviosismo que tiene el gobierno. Doctor José, sus comentarios antes de irnos a los institucionales, por favor. Es muy sencillo. La gente acaba de ver exactamente la estrategia uribista pura.
acaba de recibir una pregunta que le dice: el presidente Uribe criticaba a los funcionarios públicos y políticos que iban a hablar mal de Colombia al exterior. Hoy él hace lo mismo y se vino con una retahíla de las 1.500 hectáreas de coca y un pocotón de cosas hasta llegar a Simón Trinidad preso en Estados Unidos sin contestar, porque entonces, no puede contestar. Propio, pero tampoco hay que olvidar que hoy hay casi 1.500 días en que los pueblos de Colombia no reciben hostigamiento de la FARC. En Semana Santa, 8 millones de automóviles se fueron de vacaciones sin un solo incidente violento. También hay cosas muy buenas. Y si la paz es una dictadura, bienvenido sea. No hay nada más altruista y más humanitario que la paz. Pero además, el presidente Uribe hizo un proceso de paz con los paracos, con los paramilitares, muchos de ellos traficantes puros, como por ejemplo los mellizos famosos que se colaron allí, y todos. El país se unió a apoyar esa paz. El presidente Pastrana despejó 42.000 kilómetros del territorio colombiano para hacer la paz con la FARC. Colombia lleva 9 procesos de paz exitosos, donde todo el pueblo se ha unido en torno a eso. Hay 67.000 combatientes desmovilizados, 67.000 de manera exitosa. Ahora estamos desmovilizando solo 7.000. El país tiene que avanzar. Esa es la realidad. Eso es lo que le está pasando al país. Estamos llegando a un país que está dejando la guerra, la violencia, a un país mucho mejor. Pero cuando usted convierte la paz en un instrumento político, todo esto pasa. Cosa que no le pasó al presidente Uribe, porque todos apoyaron ese proceso de paz. Eso es lo que hizo Juan Manuel Santos con la paz, politizarla. Con los paramilitares. Bueno, vamos a unos institucionales y ya regresamos a Debate en Cámara. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. Que me llena de recuerdo, llévame siempre a mi pueblo. José, quiero regresar de bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con 2 mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, los papeles. Con gusto. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo soy la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. ¿Auditor fiscal? Vigilamos la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bogotanos, vigilemos. Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Bienvenidos de vuelta a Debate en Cámara. Doctor Prada, en el corte anterior se quedó en el aire una pregunta para que por favor nos la responda. Si usted se refería, porque no me lo dijeron con nombre propio, si usted se refería a la intervención que hizo Piedad Córdoba en México, cuando estábamos en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde pidió públicamente cortar todas las ayudas a Colombia de toda la comunidad internacional, porque aquí supuestamente se estaban violando derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Le quiero decir algo. Precisamente eso es lo que advertimos hoy. Nosotros, ¿cuál peligro tenemos? Que el castrochavismo quiere tomarse Colombia.
Mire, lo vimos en las universidades, los hemos visto en las universidades del Cauca. Ya los guerrilleros no van como terroristas, sino que van como líderes, como demócratas, a dictar conferencias. Los he visto en la Universidad Surcolombiana, en el departamento del Huila, y los vi esta semana en el departamento del Atlántico, donde un joven valientemente hizo una crítica y casi lo linchan, entre vivas al socialismo en la Universidad del Atlántico. Ese castrochavismo que defiende Piedad Córdoba, amiga de las FARC, pues le incomodaba, por supuesto, muchísimo el gobierno del presidente Uribe, que fue como una barrera. Primero porque le rompió el discurso. Un gobierno que le permitió a este país recuperar la seguridad, la confianza para la inversión, que llegó a muchos rincones, que despertó el autoestima de los colombianos. Un gobierno que rescató este país que estaba ya como un estado casi fallido. Un gobierno que gozó de popularidad del 80%. Recuerden que el presidente Uribe fue reelecto no comprando reelecciones como le tocó a Juan Manuel Santos. Uribe fue reelecto en primera vuelta con más del 67% de la votación de los colombianos, con una popularidad del 80%. Y todavía, a pesar de la persecución de este gobierno infame, goza de una popularidad tremenda porque le llegó al corazón de los colombianos. Entonces, vamos a caer en Uribe, el discurso político, Uribe, claro, no el discurso objetivo. Uribe criticó esa posición de Piedad en ese momento porque cuando estábamos buscando sacar al gobierno de este problema en que él había, allá estaba hablando mal de un país. Mira, Álvaro, distinto a lo que ha pasado hoy en la reunión Trump-Pastrana Uribe, que inclusive ha tenido toda la confidencialidad, toda la prudencia para no afectar precisamente los intereses colombianos. Mire, toda esta situación es risible porque para poder sustentar la patraña que hubo, hay que construir toda esa arquitectura política que no existe. Mire el problema del dogmatismo. Cuando la izquierda habla mal de Colombia y pide que se cesen las ayudas para Colombia, es malo. Pero cuando la derecha hace exactamente lo mismo, es patriótica. Yo no creo en dogmatismo. A mí me parece, y yo no voy a hacer discursos muy largos, que en ese punto, son igualitos Álvaro Uribe Vélez y Piedad Córdoba. Porque nadie que quiera el país sale a hablar mal del país y a pedir que cesen las ayudas. Eso simplemente como colombiano, como persona, como miembro de la sociedad colombiana, tiene que ser repudiado por la sociedad colombiana, así lo haga la izquierda o lo haga la derecha. Pero no puede ser que la derecha esté usted está tomando una información como empoderada. Una información suya como cierta. No, es que es verdad. ¿Dónde está diciendo en la carta Uribe, en los 8 puntos, que suspendan la ayuda a Colombia? ¿Sabe dónde va a acabar todo este discurso? Cuando se reúne el presidente Santos y el presidente Trump y termine esta reunión, y se los aseguro hoy a los televidentes de usted, Álvaro, que termina con un apoyo irrestricto de Estados Unidos al proceso de paz. Precisamente por para eso le quería... que se acabe el discurso de los terroristas. De Estados Unidos está la lucha antidrogas y la lucha antiterrorismo. Pero aquí no hay terrorismo hoy. Claro, hoy igual los terroristas están desmovilizados, les quitamos los fusiles y hoy estamos en paz. Eso es un camino muy más fácil que el camino de ir a matarlos a todos, que llevamos 100 años y no hemos podido matarlos. Estos días, no fueron muertos. La bomba que pusieron aquí muy cerca, en la plaza de Toros, eso no es terrorismo. De otro tipo de violencia, pero no es la violencia de la FARC. Que se volaron antier o ayer del bandido Iván Mordiscos, que lo he denunciado muchísimo, que es una disidencia de las FARC, honorables representantes, quiero recordarles el eje central de la discusión. Que allá todavía hay 4.000 guerrilleros de las FARC armados. Discúlpenme, les pido una moción de orden. El eje central de la discusión es la reunión. ¿Cree usted que la reunión realizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez va a afectar la reunión que ya estaba previamente programada con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y en qué medida lo puede hacer? Mire, es que no tenemos información de la reunión, pero lo que sí voy a dejarle claro a los colombianos aquí es que si yo tuviera la oportunidad de decirle a Donald Trump lo que está pasando en Colombia, se lo diría muy claramente. Aquí el país se le entregó a las FARC y se le entregaron 200.000 hectáreas de coca, que eso sí es traición a la patria porque los colombianos se van a matar, porque no vamos a tener paz. Eso es lo que nosotros tenemos que explicarle al mundo. Aquí le hemos entregado la Constitución a las FARC para que ellos armen un nuevo Estado. Le hemos blindado, le hemos hecho absolutamente todas las concesiones. Ayer veía un video de la periodista Salud Hernández diciendo por qué
en el Estado español no son capaces de darle impunidad a los terroristas de ETA, incluso hubo una gran polémica porque después de pagar 18 y 20 años de cárcel, algunas personas de ETA han salido de la cárcel. Doctor Jack. Y hoy en Colombia el Estado español apoya la impunidad total. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y si yo tuviera la oportunidad de decirle no solamente a Trump, sino al mundo entero, yo saldría a explicar la verdad. Porque aquí este país se lo están entregando a los terroristas de las FARC para llevarnos a un modelo como el venezolano. Mire cómo está Venezuela ya. Por favor, le pido que me responda la pregunta de manera breve. La pregunta de manera breve. El país tenía presencia, 1.200 municipios tiene el país. Tenía presencia de la FARC en 1.100 de esos 1.200 municipios. Hoy están concentrados solamente en 6 zonas veredales. Todo ese discurso del castrochavismo y de que hemos entregado el país, al contrario, me parece que hoy los tenemos donde es y sin fusiles. Doctor, ya, eso no ¿va es a ninguna afectar la entrega, reunión que no va va a a tener? afectar nada. La política de Estados Unidos tampoco depende completamente de la voluntad del presidente, sino de unos intereses bien importantes. Y nosotros somos unos aliados y seguiremos siendo muy grandes de los Estados Unidos. Así que no hay ningún problema. Yo le digo a la gente que no se coma el discurso ese del miedo, porque eso no existe. Vamos a ir a unos institucionales y ya regresamos con las conclusiones finales del debate. 7.000 bandidos ahorita, hay que recordar que Uribe desmovilizó 53.000. Y no 7.000, 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares. Y no entregó el país. Por 5.000, que son los que han dicho las FARC que tienen, le entregó el país entero. Vamos a unos institucionales y ya regresamos a Debate en Cámara. Sígala por ahí con 1.000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150.000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso en Debate en Cámara. Doctor Hosni, ¿cuáles son las conclusiones finales de este debate? El hecho es cierto. Un saludo, un apretón de manos en un club social, la utilización política de ese saludo como una gran cumbre que no pasó en absoluto, que no existió, y una reacción de todo Colombia riéndose de esa absoluta payasada. O sea, yo voy a cerrar con unas palabras en creol, en la lengua de mi isla, simplemente para decir eso y no poner atención al discurso que va a construir ahora. You can fool some people sometimes, you can fool all the people many times, but you cannot fool everybody all the time. ¿Podemos tener la traducción, doctor Hosni? Usted puede engañar a algunas personas en algunos momentos, puede engañar a muchas personas en muchos momentos, pero no puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Doctor Prada, ¿cuáles son las conclusiones finales? Que ese es el miedo precisamente que tienen los amigos del presidente Juan Manuel Santos. Como ya le estamos quitando el velo, ya le estamos mostrando al mundo la realidad de Colombia, están muy preocupados. Es que vuelvo e insisto, una reunión muy importante, así ha sido informal, entre el presidente Trump y los expresidentes Pastrana y Uribe, de los cuales no sabemos nada. ¿Por qué? Por respeto de ellos, por la confidencialidad que han tenido. Pero aquí el gobierno, con el nerviosismo que tiene, con la impopularidad que tiene,
pues obviamente está supremamente preocupado y ha tratado de traidores sin saber ni siquiera lo que se trató, porque los que trataron de traidores a los expresidentes fueron precisamente los funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Así que lo que hay de cierto es que, primero, los Estados Unidos tienen una agenda y en la prioridad de la agenda está la lucha antidrogas y nosotros estamos en 200.000 hectáreas de coca. Aquí tenemos un gravísimo problema internacional, porque nosotros además estamos incumpliendo las convenciones, tenemos que cumplir los compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas y no los estamos cumpliendo. Simplemente de manera unilateral, por firmar un papel con Timochenko, venga y hagamos todo lo que quieran y ustedes apodérense del negocio del narcotráfico. Y segundo, hay una lucha contra el terrorismo que afecta al mundo entero y que es prioritario para los Estados Unidos. Y nosotros lo que estamos diciendo es que reiteramos las preocupaciones en los 8 puntos expuestos por el presidente Álvaro Uribe a los altos funcionarios del gobierno y al Congreso americano para que miren la realidad colombiana. Nos vamos acercando al modelo venezolano. Sigue las FARC teniendo niños reclutados, 11.000 niños secuestrados que son reclutados. Hay un informe sobre 40.000 armas de informes de inteligencia de 40.000 armas de las FARC. Y resulta que ahora las FARC, el gobierno dijeron que las FARC iban a entregar 14.000 armas y las FARC ya están anunciando que van a entregar 7.000. Sin embargo, han entregado nomás 140 y siguen en armas y siguen los niños reclutados y siguen sin decir dónde están los desaparecidos y siguen sin entregar los secuestrados con impunidad, con justicia, manejando el narcotráfico, con Iván Mordiscos y otros bandidos en la disidencia, con 4.000 guerrilleros de las FARC. La mentira del encuentro. Con 4.000. Eso no mentiras, y es que nosotros no hemos país dicho no lo nada. va a creer más. Es Todas que, esas mentiras para tapar la mentira de una cumbre que no existió. Es que, o sea, una cumbre, ¿para qué estamos hablando de esto? Mire, Uribe no ha dicho nada. Pero que no puede los que decir dijeron nada. fueron los, y no fue por prudencia, los que sino porque no existió. los del gobierno, porque no están preocupados, existió. que le levantamos el veto. Pastrana mandó los tweets diciendo que habían hablado de Colombia. No a hablaron Juan Manuel de nada. Santos le llegó la hora cero, como al bandido de Maduro no le llegó la hora cero. Se les acabó la narcodictadura. Una moción de orden. Quiero agradecerles a ustedes por la participación en este debate. Esperamos haya sido del agrado de todos los televidentes y esperamos que nos acompañen en una próxima emisión de Debate en Cámara. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias.